¿A dónde vamos al morir? ¿Los muertos se van al cielo, se van al infierno o se van al purgatorio? ¿Hay vida? ¿Hay vida después de la muerte? A nivel mundial, independiente de la religión a la que la persona pertenezca, casi todos los seres humanos creen que al morir el alma continúa viviendo. Y vamos a hablar específicamente de la creencia popular católica. La Iglesia Católica enseña que al morir, si la persona fue muy buena, se va directamente al cielo. Y si fue más o menos buena y más o menos mala, va a pasar una larga temporada en el purgatorio para purgar sus pecados y que después de esto supuestamente sería admitida en el cielo. Y si fue muy mala, se va directo al infierno, donde estaría durante toda la eternidad quemándose y quemándose en lavaradas de llamas, dando alaridos de terror. Todo esto se debe a que la mayoría de las personas creen en la inmortalidad del alma. Voy a colocar aquí la pregunta: ¿es el alma inmortal? Para los cristianos, nuestra única autoridad para responder a todas estas preguntas es la palabra de Dios. Aquí en la Biblia están todas las respuestas. Vamos a reclamar esta promesa: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Estoy usando este sombrero porque está haciendo mucho frío y mi cabeza está fría. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Santo Padre, necesitamos tu ayuda. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Purifícanos de nuestros pecados de la única manera que tú lo has señalado, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Lávanos y purifícanos en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz de todos nuestros pecados. Señor, la promesa bíblica es que donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y si no hay libertad para entender, eso quiere decir que allí hay otros espíritus. Si en los lugares donde me están viendo hay espíritus malos, o inclusive aquí, bueno, Jesús nos dio poder y nos dio autoridad sobre todos estos espíritus inmundos. Y en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar en el nombre de Jesús y de los hogares donde me estarán viendo. En el nombre de Jesús. Señor, danos pues con la presencia de tu Espíritu Santo esa libertad para desenmascarar, Señor, al enemigo que ha divulgado entre tantos otros engaños este engaño de la inmortalidad del alma. Por favor, Señor, ayúdame, que tus santos ángeles de luz estén a nuestro alrededor, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Volvemos a hacer la pregunta: ¿es el alma inmortal? El Señor en la Biblia afirma, lo voy a colocar aquí bien cerquita: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Así las cosas, Dios en la Biblia afirma que el alma no es inmortal. El Señor claramente afirma
que el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Tú conoces alguna persona que no haya pecado? Eso quiere decir que todos nosotros, como somos pecadores, somos mortales. El alma es mortal. Pero alguien preguntará, ¿qué es un alma? Muy bien, el Señor en la Biblia, el autor de la vida, nos enseña qué es un alma. Escuchemos. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Génesis 2:7. Si tu Biblia dice un ser viviente, escucha a Pablo. Mira lo que dice Pablo acerca de Génesis 2:7. Eso está en 1 Corintios 15:45. Pablo hablaba el idioma original en el cual se escribió el Antiguo Testamento. La mayor parte se escribió en hebraico. Escucha lo que él lee. Pablo lee de esta manera. Así también está escrito allá en Génesis 2:7. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. 1 Corintios 15:45. O sea que al crear a la primera persona, a Adán, Dios creó la primera alma. Pues una persona es un alma. Observa que Dios no dijo que introdujo un alma dentro del cuerpo de Adán. La Biblia enseña que al unir el aliento de vida con el barro, Dios, el Señor, el creador de la vida, creó un alma, o sea, una persona. O sea que cuando el Señor afirma, el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18:4, nos está diciendo claramente que la persona que peque morirá. Pues bien, el Señor le advirtió al el Señor le advirtió a Adán que él moriría si él desobedecía a Dios. Yo quiero primero destacar este texto del apóstol Pablo. Quiero destacar esto para dejarlo bien claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres somos mortales. Y aquí dice por qué. Porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Y además, Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, en Romanos 5:12 y Romanos 6:23. Así que cuando decimos que no había un alma en la calle, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Que no había una persona en la calle. Pregunta, ¿murió la primera alma que Dios creó? A ver, yo lo coloco mejor. ¿Murió la primera alma que Dios creó? O sea, la pregunta es, ¿murió Adán? El Señor le hizo esta advertencia a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. O sea que a la primera alma que Dios creó, el Señor le advirtió que si lo desobedecía, moriría. O sea, si pecaba. Sabemos que Adán y Eva pecaron. Ahora, en la sentencia dada a Adán después de haber pecado, el Señor le dijo, ahora sí, estaba leyendo la página ahora que no era, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una vez que Adán pecó,
el Señor le dijo que su cadáver volvería a ser polvo. Acerca de la muerte de Adán tenemos un registro bíblico. Vamos a leerlo. Nos dice en Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días de Adán 930 años y murió. Esa alma se demoró para morir, pero murió con 930 años. Bueno, en conclusión, el Señor deja claro que un alma, o sea, una persona, es mortal. Mortal significa que está sujeta a la muerte. A cualquier momento podemos morir. La muerte puede tomar de manera inesperada a cualquier persona. Ahora vamos a ver esta pregunta inquietante. ¿Al morir Adán se fue para el cielo? O sea, la pregunta en realidad es esta. La primera alma que Dios creó, bueno, murió, pero ¿para dónde se fue? Esa alma dejó de existir, pero ¿para dónde se fue? ¿Dónde está ahora Adán? Bueno, una persona sensata nunca haría esa clase de preguntas. Si la primera alma que el Señor creó murió, si ya no existe, ¿a dónde podría ir algo que ya no existe o alguien que ya no existe? Nosotros ya leímos que el Señor le había dicho a Adán qué ocurriría con su cadáver. Vuelvo y lo muestro acá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Quiero destacar, el cadáver de Adán se pudrió y finalmente se volvió polvo. Sus huesos inclusive se volvieron polvo. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho del polvo, de la tierra, del barro. De la misma forma como ocurrió con Adán, con el cadáver de Eva, ocurre con todas las otras almas. Todos tenemos ese mismo destino, nuestro cadáver, la parte física. Y alguien preguntará, bueno, ¿y el aliento de vida? ¿A dónde fue el aliento de vida? Aprendimos que, lee conmigo, al crear a Adán, el Señor le sopló en sus narices aliento de vida y fue un alma viviente. Génesis 2:7. O sea, ese aliento de vida proveniente de Dios era lo que mantenía vivo a Adán. Esa primera alma estuvo viva mientras ese aliento de vida estuvo en ella. Ya sabemos que al morir esa primera alma, su cadáver se volvió polvo, pero ¿para dónde se fue el aliento de vida? El Señor en la Biblia tiene la respuesta. Lee conmigo. Voy a doblarlo aquí. Nos dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. El Señor es fulminante, determinante, no deja la más mínima posibilidad para alguna duda. El aliento de vida volvió a Dios cuando Adán murió. El aliento de vida. Ese soplo de vida de Dios regresó a Dios. La Biblia no dice que se quedó en la atmósfera ni se fue a ningún otro lugar. El aliento de vida regresó a Dios. Muy bien. Ahora, siendo así, cabe preguntarle al Señor, ¿cuándo entonces seremos inmortales? Resulta que Jesús prometió, voy a colocarlo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya viene la respuesta a esta pregunta